Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy concentraremos todo nuestro tiempo en analizar lo que está pasando en el convento de las Clarisas de Belorado. Hoy han hablado por primera vez desde que conocimos su intención de abandonar la Iglesia Católica para formar parte de la que tiene fundada un falso obispo de Jaén afincado en Bilbao, Pablo de Rojas. Las monjas han querido hacerse oír a través de redes sociales y han publicado una foto en la que salen, como ven, sonrientes y acompañadas del falso cura que ahora les acompaña. Comunicaros por las preocupaciones que están surgiendo y que nos llegan, pues que estamos bien, que nuestra realidad no es que estemos secuestradas lejos de nuestras familias. Y para hablar de ello tenemos con nosotros al arzobispo de Burgos, Mario Zieta. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Agradecido de que esté con nosotros porque lleva como 2 jornadas haciendo auténticos maratones televisivos, ¿eh? Ha sido muy intenso estos días. Además, hoy es un día importante porque esta tarde han hablado para un medio las hermanas Clarisas de Belorado. Han dicho que el Papa es un usurpador, que hoy en día las parroquias parecen más de anglicanos que de católicos, que según ellas no hay Papa en este momento, que en Roma dice que estaba, bueno, eso lo vamos a comentar luego, todo lo relacionado con el Concilio Vaticano II, que lleva mucho tiempo ya en este camino y que como que no es algo que ha aparecido de repente. ¿Cómo con esas declaraciones el arzobispado se entera hace apenas 3 semanas? Sí, a mí me pide un encuentro el sábado 17-20, tendría que mirar el calendario de abril, mediados de abril, me pide la presidenta federal. Los monasterios son autónomos, pero están federados, están coordinados entre ellos y eligen una madre federal. Me pide un sábado por la mañana, que yo además tenía 3 celebraciones, me pide urgentemente hablar ese mismo día. La cito en el arzobispado y empieza a poner en mi conocimiento que tenía noticias de que había movimientos que le llamaban la atención en este sentido, en este monasterio de Belorado, y venía a ponérmelo en conocimiento, y también que escribía a Roma como presidenta federal en este sentido. Yo tomo nota de lo que se me dice y por tanto, sabiendo que estas religiosas tienen en Vitoria y en Bilbao también casas, hablo con los obispos de Vitoria y Bilbao e iniciamos conjuntamente una investigación. Bueno, primero tomar declaración a la Madre Federal y empezar la investigación para realmente si lo que nos está diciendo es cierto. Como digo, esto es hace 4 semanas. Y el lunes por la mañana había Rosario de la Aurora a las 6:30 de la mañana, y yo me levanto 1 hora antes y me encuentro un WhatsApp de un sacerdote con 2 documentos, uno que se titulaba Manifiesto Católico, creo que recordar, de 70 páginas, y otro una carta de 4 páginas diciendo que abandona la Iglesia Católica y se ponen bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas, y firmado ambos por la Madre Abadesa. Yo no salgo de mi estupor, pienso en un comienzo que era una noticia falsa. Claro, a las 6 de la mañana no voy a llamar al capellán, bueno, además tiene el rosario, tiene la Eucaristía, y a las 8:30 le llamo al capellán. Le digo, mira, he recibido estos WhatsApps, que las monjas han abandonado la Iglesia Católica, ¿tú sabes algo de esto? El capellán diariamente va a celebrar la Eucaristía. Y dijo, preséntate en el monasterio, no sabía nada, y pregunta. Y llega al monasterio, la recibe una religiosa, la pasa con Sor Paz, que es la vicaria, y dice, sí, desde esta noche hemos abandonado la Iglesia Católica. Esa es la información que en 4 semanas de unas informaciones que rondaban a que se concreta con esta decisión. O sea, perdone, había rumores y por eso ellas hacen ese escrito. Para de alguna manera adelantarse. A ver, yo pienso que ese escrito, 70 páginas que yo pacientemente he ido leyendo, se escribe con un tiempo larguísimo. Eso es un escrito donde se habla efectivamente de la usurpación de los papas últimos, de las herejías de la Iglesia, o sea, cuando dicen en el escrito que les van a llamar de ciertas maneras, bueno, 70 páginas muy elaboradas que no se hacen en una semana o 2. O sea, se ve que esto, yo ahora viendo las cosas con cierta perspectiva, hace tiempo, y como han declarado esta tarde en este medio las hermanas, por lo menos hace ya 1 año que estaban en esta tesitura de replantearse su pertenencia a la Iglesia Católica. Lo que no queda claro es quién se acercó a quién, si la secta
o las clarisas? Bueno, ya han declarado esta tarde las hermanas que apareció una persona laica por el monasterio, creo que habrá entendido de Orduña, y empezaron a hablar de algunos temas, le dijeron que pertenecían a esta Pía Unión de San Pablo, y ahí comenzó esa relación que se fue profundizando. Es lo que esta tarde ellas mismas han declarado en una muy clarificadora entrevista. A ver, sinceramente, con todos los datos que ya tenemos en nuestro poder, ¿usted qué piensa? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, efectivamente, yo creo que ellos lo han dicho claro, ¿no? Han dicho, bueno, nosotros no encontrábamos respuestas a nuestras dudas, a nuestras dificultades, vimos que aquí nos daban las respuestas y eso nos ha ido pues llenando el corazón y llenando la mente y convenciendo, y han llegado a una convicción de que, bueno, de que efectivamente la Iglesia Católica no es la Iglesia, y es Pablo de Rojas quien representa a la Iglesia, y de las 15 hermanas, yo también tenía la duda a ver cuántas son las que apoyan esto, porque claro, yo tenía la firma de Madre Isabel, a quien conozco, pero yo decía, ¿y todas están de acuerdo? Como ayer salió una de las hermanas, la que no estaba de acuerdo, hoy hemos tenido una entrevista con ella, claro, y aquí hay una serie de cuestiones, según decía esta religiosa que ha salido, todo esto se decide en capítulo, y parece ser que no ha habido capítulo y tampoco ha habido votación. De hecho, de las 15 han estado 10 en el plató. Entiendo que esas 10 están de acuerdo. Las otras 5, una ha salido, 3 deben estar encamadas, y una me han dicho que la han traído al hospital con un infarto. Entonces, bueno, pero por lo menos para mí ha sido clarificador ver que efectivamente al menos 10 religiosas, además con gran convencimiento, están en esta tesitura. ¿Y coincide lo que le ha dicho la hermana que salió ayer con el testimonio de las hermanas de hoy? Pues Sor Paz, yo el lunes, como digo, me pasó el teléfono, tuvo la amabilidad Sor Paz de coger el teléfono y hablar conmigo. Yo le pregunté, pero ¿es cierto que ustedes abandonan la Iglesia Católica? Me dijo, sí, sí, la Iglesia Católica. ¿Y lo hacen todas? Sí, sí. ¿Y por unanimidad? Sí. ¿También las mayores que tienen ya mucha edad y tal? Todas. Claro, cuando me dice la que ha salido que ella y otra que está dentro no están de acuerdo, y las mayores pues no están en condiciones de dar su aprobación, pues efectivamente esa unanimidad se ha visto después que no era tal. Lo cierto es que ha habido pues, muchas informaciones contradictorias, ¿no? Se ha abordado este asunto desde diferentes prismas. De todo lo que se ha dicho, ¿qué es lo que a usted le produce más credibilidad? Bueno, yo es que las he visto muy convencidas, como digo, se ve que esto no es de un día para otro, se ve que esto lleva una reflexión. A ver, yo las conozco, son personas con bagaje, con profundidad, o sea, a ver, yo las he conocido desde el año 2011 en Artebacarra. Entonces, quiero decir, esto se ha ido generando de alguna manera, que efectivamente ha aprendido en ellas esta idea, y yo esta tarde veía que, bueno, efectivamente, que estaban convencidas de lo que estaban haciendo. ¿Es posible, por la información que le puede facilitar la hermana que ha salido, que le siga alguna más? Bueno, yo de las 10 que he visto, la que era más mayor, creo recordar que era Sor Pilar, me dicen que está muy, muy sorda, no sé si participaba de esa reunión, pero las 9 que salían, yo desde luego en este momento no veo una disposición, no sé, a sentarnos a dialogar. Yo creo que han tomado una decisión y está muy, muy asentada, sí, y muy decidida. Han dado una imagen de unidad de acción, eso es evidente, y es el mensaje que yo creo que han querido mandar al arzobispado, y a la conferencia episcopal en su conjunto. Que, bueno, a mí me clarifica, porque yo hasta ahora solo sabía de Sor Isabel porque firmaba, claro. Pero ahora me clarifica, digo, no, por lo menos otras 8 están en la misma tesitura. Bueno, yo también a mí eso me clarifica las cosas, porque creo que en estos momentos creo que es bueno saber dónde se sitúa cada uno, porque tiene consecuencias muy importantes, claro. Por eso, precisamente, por esas consecuencias, ¿qué va a pasar a partir de ahora con ellas? ¿Qué va a hacer la conferencia episcopal? Bueno, nosotros siempre tenemos paciencia, apertura al diálogo, capacidad de considerar las cosas. Pienso que todo es todavía muy reciente y sería por mi parte aventurado decir qué caminos vamos a seguir, ¿no? Bueno, pero en este caso también me llamaba mucho la atención que ellas decían, no, es que nos damos cuenta que la Iglesia no es tal, la Iglesia que ellas han vivido desde el año 57. Yo voy a decir una pregunta muy sencilla. Entonces, ¿quiere decir que todo lo que ustedes han recibido en la Iglesia, excepto el bautismo, que tiene otra condición, es inválido? Incluidos sus votos, entonces.
porque todos los votos como religiosas los han emitido ante la Iglesia Católica de Roma. Y entonces dicen, pero nos damos cuenta de que esto no era verdad desde el 57. Entonces quiere decir, si seguimos el silogismo, quiere decir que todos los actos jurídicos o incluso de votos que ustedes han hecho ante la Iglesia Católica tampoco han sido válidos. Es que, claro, como digo, si ahora no se trata de entrar en una cuestión aquí teológica, pero si tiramos del hilo, o sea, las consecuencias son muy profundas. O sea, no es de decir de repente, hacemos lo mismo, solo que ahora, en vez de estar bajo la jurisdicción de los obispos de la Iglesia Católica, estamos bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas y hacemos lo mismo. Creo que es una visión muy superficial de lo que significan las cosas. Pero tal como está el panorama hoy mismo, ¿qué puede hacer la Iglesia con ellas? Yo en este momento sigo la investigación. Ciertamente esa investigación no se ha detenido. Todo lo que ha aparecido en los medios, todo lo que hemos visto hoy va a ser incorporado a la investigación. Yo me encontraré con esta religiosa que ha salido, también para qué. Yo quiero escuchar su versión para conocer el interior. Sigo con la puerta abierta porque, bueno, de repente que no aparezca yo por allí, que decir, no haya, oye, vamos a sentarnos un momento, así como ya han recibido pues a un equipo, oye, yo simplemente quiero saludarlas y decir, mire, manifestar incluso mi estupor, ellas incluso manifestar sus quejas, pero hemos decidido esto, pues hemos decidido, ya está. Ahora ¿cómo proceder? Digo que en este momento, decía San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza, ¿no? O sea, la Iglesia siempre da un tiempo para que las cosas puedan reconsiderarse y puedan tener otro camino. Y cuando pase un tiempo prudencial, y espero poder de alguna manera tener ese encuentro, veo que en este momento no es posible, por cómo están las cosas, pues luego procederemos según dicta el derecho canónico. Pero entonces va a seguir mediando para poder solucionar el conflicto de alguna manera, aunque vemos que es un poco difícil. Yo en esta mañana, cuando el portavoz me ha insultado gravemente, luego lo vamos a ver, gravemente, ya lleva varios días de una actitud, yo veo que en este momento no hay capacidad de interlocución, que a mí me gustaría más hacerla con las monjas, porque yo con este señor no tengo mayor relación y no tengo más interés, pero con las monjas. Pero claro, yo viendo las gravísimas palabras que me dirige esta mañana, pienso que no hay unas condiciones para ese diálogo que a mí me gustaría que fuera fraterno y sereno y profundo. ¿Por qué se pone tanto el foco en el concilio, el preconcilio? Porque, de hecho, ellas han dicho que su iglesia es la del concilio, la de ellas no. Sí. A mí me llama la atención que valgan los 20 concilios hasta el último, que fue el penúltimo, que fue el Vaticano I, a finales del 19, valgan todos los concilios, pero el concilio XXI no valga. Y no valga porque no le gusta lo que dice. Oiga, todos son concilios, se reunieron todos los obispos de la Iglesia, entonces no deja de ser una contradicción. O sea, unos concilios sirven y otros no. Como digo, no salgo también del estupor de esa contradicción propia del discurso. Hábleme de Pablo de Rojas, ¿qué sabe él? Pues sé muy poco. Yo Pablo de Rojas personalmente no lo conozco. Tengo noticias de él cuando el año 2019, o 2018 creo que empezó la relación, él pide a mi vicario general de Bilbao, manifestando que era un obispo de la rama tradicionalista, pero que estaba en comunión con la Iglesia, y que por tanto podía celebrar los sacramentos, y bueno, pues que en Bilbao él tenía una serie de personas, él vive en Bilbao, tiene una sede en Bilbao, pero que estaba en comunión con Roma, y eso lo podía mostrar, y pide poder celebrar algún sacramento en alguna parroquia. De hecho, luego la parroquia creo que fue a celebrar el sacramento de la reconciliación. Y bueno, mi vicario general se fía y me lo comunica, fue en verano, me dice, bueno, ha venido Pablo de Rojas, me dice que es obispo, aunque él no quiere ejercer como obispo, que quiere hacerlo con sencillez, quiere colaborar en alguna celebración que él, con gente que conoce, y le he dicho que no hay dificultad. Y yo le dije, bueno, ¿le has pedido la documentación, cómo Roma está de acuerdo? No, él me ha dicho que sí, que Roma está contento con él, tal. Bueno, ¿pero le has pedido documentación? No. Bueno, yo tuve que ir a Roma para otra cuestión. Y tuve que ir al Dicasterio de la Fe, donde estaba el Instituto Ecclesia Dei, que trata de cuando se celebraba la misa en la forma extraordinaria, en latín, etcétera, como celebran ellos, ¿no?
Y pregunté, ha venido esta persona a la diócesis, dice que ustedes lo conocen, que están en comunión con Roma, que por tanto puede celebrar, mi vicario general le ha permitido, ¿pueden ratificarme que esto es así? Pues espérese un ratito. Bueno, me esperé, a ver, digo, no consta nada de este señor. Y entonces, claro, aquí hay un serio problema, me dice el dicasterio de la fe, porque si dice que es obispo, no consta que el Papa ha dado el mandato de ordenarlo obispo, y eso conlleva excomunión, late sentencia, significa sin juicio, automática. Por tanto, y si no es obispo y está simulando celebrar sacramentos, tampoco constaba su ordenación sacerdotal, pues lo mismo, excomunión. Por tanto, usted tiene que confrontarle si él se retracta, si él se reafirma, si muestra algún documento de esas validez, y si no, tiene que declarar la excomunión. Se le confrontó, mi vicario general no lo demostró, y yo declaré la excomunión como Roma había ordenado. Ese es un perfil. Compañeros, vamos también con el perfil que hemos trazado nosotros de este falso obispo y líder, pues, de esta otra iglesia. Natural de Jaén, Pablo de Rojas Sánchez Franco se presenta con un rimbombante legado nobiliario, duque imperial, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y 5 veces grande de España. Siempre vinculado a grupos tradicionalistas, fue ordenado sacerdote en 2005 y un año más tarde obispo por Monseñor Derek Sell, un personaje vinculado al Palmar de Troya. En 2005 fundó la Pía Unión de San Pablo Apóstol, estableciendo su sede en Bilbao, pero con tentáculos que llegan hasta Palencia, con un seminario en Alar del Rey. En su regulación interna se ha inspirado en los estatutos del Opus Dei. Se opone a la reforma del Vaticano II, niega la autoridad de todos los papas posteriores a Pío XII, defiende la rama carlista en la línea sucesoria y es un nostálgico del franquismo. El mismo Frente Popular que en 1934 dio el golpe de Estado. También es negacionista. Durante la pandemia prohibió a sus seguidores vacunarse contra la COVID. En 2019 fue excomulgado por el obispo de Bilbao. Ahora vuelve a cruzarse en el camino de Mario Iceta, actual arzobispo de Burgos, erigiéndose en el nuevo pastor de las Clarisas de Belorado. Pues vamos ahora a investigar qué es exactamente la Pío Unión de San Pablo. Lo hacemos a través de un teólogo que además es experto en sectas. Luis Santamaría del Río, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Un placer, igualmente. ¿Podemos considerar a la Pío Unión una secta de verdad? Sí, de hecho es uno de los 99 grupos que aparecen en este libro que salió publicado el año pasado y en el que analizo 99 sectas de origen cristiano presentes en España. Y es una de ellas, una del primer capítulo además de los grupos que han salido de la Iglesia Católica o al menos con una apariencia o un ideario afín al catolicismo. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para estar en ese libro? Bueno, para estar en este libro se trata de grupos que afirmen ser cristianos, pero que de alguna manera o de otra estén engañando y manipulando, sirviéndose de este supuesto cristianismo, ¿no? Tienen elementos doctrinales a veces ajenos al cristianismo tradicional y en su forma de operar pues están utilizando el mimetismo, haciéndose pasar por iglesias, haciéndose pasar por congregaciones cristianas y el señuelo de ofrecer la salvación. O sea, que está oficialmente catalogada como secta. No hay ningún catálogo oficial, somos los investigadores y las personas que trabajamos sobre esto las que pues tenemos nuestros propios listados y al final es a raíz de la experiencia con unos grupos u otros. ¿Hay algún tipo de vínculo con el Palmar de Troya, que se está hablando mucho de ello estos días? Sí, sí lo hay, no solo en la apariencia, porque estamos viendo a un señor que se disfraza de obispo preconciliar, sino que los vínculos son claros, al menos por lo que dice el propio Pablo de Rojas, que hay que tener siempre muy entre paréntesis por su tendencia a fabular y a inventar tantas cosas y a engañar. Según él mismo, fue ordenado sacerdote y consagrado obispo por un supuesto ex jesuita excomulgado que habría sido consagrado obispo en el Palmar de Troya. Pero no contento con eso, unos años después, en 2010, se hizo reordenar sacerdote y reconsagrar obispo también por un español, un personaje de un estilo semejante al suyo, que también provenía del Palmar de Troya. Así que miremos por donde lo miremos, estos círculos son muy pequeños y unos tienen papa, como los del Palmar de Troya, y otros no, como estos sedevacantistas, pero al final son grupos reducidos y hay mucho tránsito entre ellos.
Y Luis, ¿hay algún antecedente similar? Quiero decir, que la secta de alguna manera abduja, ¿no?, a una orden religiosa. ¿La puede No, abducir? se trata de la primera vez que asistimos a algo así. Es decir, es normal hasta cierto punto que grupos así hayan captado a sacerdotes, religiosas de forma puntual, ¿no? Pero toda una comunidad entera que haya sucumbido a los encantamientos y al engaño de un personaje como Pablo de Rojas es la primera vez en la historia que yo conozca, en la historia reciente. ¿Tú has podido oír las declaraciones de las monjas de las clarisas de Belorado de esta tarde? Sí, he podido escucharlas. He podido escuchar. ¿Qué conclusión has sacado? Pues que se confirma lo que yo sospechaba, que han sido embaucadas con un discurso que está teniendo mucha popularidad últimamente. Lo sostienen pocas personas, pero está teniendo gran repercusión en Internet. Esos discursos negacionistas, discursos tremendistas y apocalípticos que dicen que la Iglesia, desde tiempos del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se está autodestruyendo, está siendo infiel a Dios. Y entonces algunos empiezan por no reconocer al Papa Francisco porque dicen que Benedicto XVI nunca renunció realmente. Otros van más atrás y dicen no, Benedicto tampoco porque según le dijo Jesucristo a una vidente en Estados Unidos, Juan Pablo II será el último Papa. Y nos retrotraemos, algunos lo hacen hasta Pío XII, como es el caso de esta Pía Unión de San Pablo Apóstol, fundada y liderada por Pablo de Rojas, que dice que desde 1958 no hay Papa. Es decir, al final es ponerse ellos en el centro de lo que consideran que es tradicional y que no es tradicional, sustraerse a toda obediencia y a toda unidad de la Iglesia Católica con las cosas que le gusten más o les gusten menos, y entonces, bueno, pues lo que he oído es tristísimo, lo que he oído en boca de estas monjas clarisas es tristísimo porque es una sarta de ideas de este tipo que les han llevado, según decía la abadesa, a lo largo de un año a esta ruptura, asumiendo esas tesis conspiracionistas. Una última cuestión, Luis, por tu experiencia, ¿este tipo de situaciones cómo acaban? Bueno, es que es la primera vez que me encuentro con algo así, ¿no? Una comunidad, porque yo estoy acostumbrado y en estos más de 25 años de trabajo e investigación sobre las sectas, estoy acostumbrado a reorientar, a ayudar a familias que tienen a alguien metido en este tipo de grupos o influido por este tipo de discursos, pero es complicado cuando es una comunidad entera, se supone que muy unida, muy dependiente por su voto de obediencia de la madre abadesa y bueno, pues con esta influencia y esta manipulación mental y psicológica que llevan sufriendo por parte de estos personajes, del supuesto obispo y el supuesto cura, falsos ambos, que las orientan y las conducen, y entonces lo veo complicado. Lo que veo bien es que por parte del arzobispo de Burgos, por parte de la Iglesia, las puertas están abiertas y se están intentando todos los modos de diálogo para revertir esta situación, para que vuelva a imperar el sentido común y para que ellas puedan darse cuenta del engaño del que han sido víctimas. Sí, don Mario Zeta está escuchándote, está con nosotros en el plató y efectivamente esa puerta abierta está ahí. O sea que podemos decir que, según tú las consideras víctimas a las clarisas de Belorado. Sí, las considero víctimas, pero por parte de la abadesa, lo que he podido ver de ella en televisión esta tarde, ya que no la conozco personalmente, pues hay una complicidad cierta. Es decir, es la que ha asumido primero estas tesis y supongo que se las habrá ido inoculando a las demás, a sus hermanas. Entonces, bueno, no podemos culpar solo al gurú, al líder sectario que desde fuera ha conseguido infiltrarse en ese monasterio y dañar la fe y la vida comunitaria de estas monjas clarisas, sino que, bueno, pues ya habría algunas otras cosas que yo desconozco Ahí y vamos. que han creado el caldo de cultivo perfecto para que suceda este desgraciado hecho. Luis Santamaría del Río, muchísimas gracias, encantado de conocerte, un placer saludarte y muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches. Gracias a Hasta vosotros. luego. Había caldo de cultivo previo, seguramente, ¿no? Bien. Todo ese caldo de cultivo puede ser un enfado por la supuesta no venta y no compra que no han podido llevar a cabo, que el Vaticano les dijo que no. No, pienso que no. Es verdad que temas económicos
pues siempre generan malestar, siempre generan inquietud, pero yo veo que esto es una cosa de fe, es una cosa muchísimo más profunda. El tema económico de bienes, bueno, pienso que está en otro plano distinto, aunque pueda tener una relación, pero es un plano distinto. ¿Pero por qué no les autorizaron a vender algo que era suyo? Desconozco la razón, como digo, me hacía gracia cuando en el primer escrito me decían que Mario Iceta tenía en su cajón eso parado hasta qué día, eso escrito por Sor Isabel, y yo decía, a ver, si de este tema no sé nada, porque desde el 5 de diciembre que llego a Burgos, yo ya no tengo jurisdicción en Bilbao, ya hay un obispo en Bilbao, e incluso he llamado a Bilbao, oye, pero el obispo tiene que dar un voto, un parecer, que no es vinculante. Digo, si le pregunta al obispo, ¿a usted qué le parece? Y digo, nosotros no hemos dado ningún voto para este tema. ¿Por qué Roma, según decía Sor Isabel, que tampoco sé que esté allí, ha detenido esa venta? Desconozco las razones, pero ciertamente el obispo de Bilbao no ha emitido el voto y no es competencia mía. Pues lo ha dicho usted antes, don José, que es, no sé por qué llamamos don José, porque es un falso cura, que es un representante del falso obispo, vamos, José, pues no ha dejado muy buen lugar a nuestro invitado de hoy, escuchen. Es una inquina personal del señor Iceta. Pero ¿qué pasa? Que como a unas monjas se le han plantado cara y no han sido sumisas como otras, como en la costa de Amalfi, como en Córdoba, que quitaron 2 monasterios de clarisas, también estando el señor Iceta allí como sacerdote y miembro y consejero de Cajasur, o como otras más que se han callado y han cedido, y estas no se callan y le han plantado cara, pues el señor Iceta está muy nervioso. ¿Por qué? Porque está en juego su birreta cardenalicia, porque su misericordioso jefe Bergoglio no le va a dar la birreta a un supuesto arzobispo que se le plantan cara unas monjitas y le sacan los colores. Y él intenta sacarnos los colores a nosotros, a la Pía Unión y a las monjas, pero los colores se los vamos a sacar a él, porque es un sinvergüenza y no tiene otro nombre. ¿Y cuál es el... Sencillamente alucinante. ¿Qué tiene que ver eso con el caso que nos ocupa? Bueno, yo primero decir que yo siempre perdono los insultos, perdonado está. Por otro lado, dice, bueno, se quitaron monasterios en Córdoba, supongo que se refiere al monasterio de la Santa Cruz, cuya abadesa antes de ayer me envió un mensaje de apoyo, o sea que no es cierto lo que está diciendo. Su abadesa, Sor Guadalupe, antes de ayer me envió desde Córdoba, de ese supuesto monasterio que no sé qué le quitamos, me envió un mensaje de apoyo. El tema de bretas cardenalicias, mire, yo aspiro a servir al Señor. Él se dedicaba a los cócteles, yo me dedicaba a la medicina, creo que no hubiera ido mal. Si soy sacerdote es porque pienso que el Señor me llamaba a servir y le aseguro que yo no aspiro a ningún otro tema, pero sí llama la atención, claro, cuando se recurre al argumento ad hominem y encima un insulto tan grave como este, pues se ve que argumentos no hay, y yo vuelvo a decir, yo perdono este insulto, pero llama la atención que alguien con una sotana llame sinvergüenza en un medio público a alguien, perdonado está. Será falsa sotana. Bueno, alguien con sotana... Porque eso es un disfraz, ¿no? Bueno, alguien con sotana que llama sinvergüenza, pues la verdad choca un poco. Perdonado está. Pues don Mario Iceta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la 8. Sí que le pido que, según cómo vayan desarrollándose las circunstancias, podamos volver a invitarle y contar con su opinión. Encantado, con mucho gusto, gracias. Nos marchamos, descansen, buenas noches.